Muy buenas y bendecidas tardes, noches, señores. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, otra vez a tiempo. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por el día de hoy, porque has permitido que ya seamos 500 las personas que estamos leyendo tu palabra, que podemos estar en contacto contigo. Te pedimos, Señor, que sean más, que sea todo el mundo que se anime a leer tu palabra, pero que todo sea para la gloria de tu reino. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque sabemos que tú ya has dispuesto a todos aquellos que van a estar contigo, pero quieres que todos procedan a arrepentimiento. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos de nueva cuenta aquí. Tenemos una lectura a causa mía, culpa mía, tenemos una lectura un poco extensa y nos vamos a ir un poquito rapidito. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue precisamente de la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 13, y que escrito está: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Esta palabra de aliento a nuestra naturaleza humana es para persistir y nunca claudicar a todas las enseñanzas de la verdad absoluta, en donde todos tenemos acceso y nos toca ponerla por obra. Y así ocupados en esto no hay cabida para otras direcciones que nos lleven a la certeza de una nueva vida con Jesús nuestro Señor y Salvador. Y nada nos faltará, y todo lo que sucede en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Por lo tanto, vivamos lo que escrito está. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y muy cierto, muy cierto. La palabra dice que Dios no tenta a nadie, pero sí permite que pasemos por tribulaciones, por tentaciones, pero no por ser malo, no por ser mala onda, como decimos en México, sino porque sabe el Señor que después de esa tribulación, después de esa pena, después de esa transgresión, tenemos que salir adelante con una madurez espiritual más grande que la que teníamos. Por eso su palabra dice que seremos refinados con fuego y seremos refinados como el oro, para apartar lo malo de nosotros. Cada vez que pasemos por una prueba, por una tribulación, por una tentación, debemos de pensar que Dios la ha permitido, pero para nuestra edificación y nuestra madurez espiritual. Eso es lo que tenemos que pensar siempre. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Salmos y comenzamos precisamente con el Salmo número 100, y escrito está: exhortación a la gratitud, salmo de alabanza. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo número 101, escrito está: promesa de vivir rectamente, salmo de David. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Salmo número 102, escrito está: oración de un afligido, oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. El Señor escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne,
Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado, cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual, yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto el Señor habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miró desde lo alto de su santuario, el Señor miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Salmo número 103, dice Dios, alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan al Señor, ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Salmo número 104, escrito está, Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron.
Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está el leviatán que hiciste para que jugaras con él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacían de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre, alegres el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en el Señor, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor, aleluya. Con eso terminamos la lectura de los salmos, y si puedo hacer un pequeño comentario por el tiempo que nos come, el primer salmo me gusta mucho porque es gloria a Dios, alabanza a Dios. Todo el salmo se dedica a decir alaben al Señor, gócense en el Señor, reconozcan al Señor como el Dios Padre, fundador, creador de todo. Y se complementa con lo que dice este Salmo 104 acerca de que el Señor cuida de su creación. De verdad, hay muchas cosas, tanto en el universo como en la tierra, que no han podido ser explicadas todavía por la comunidad científica. Ellos tratan de encontrar un por qué funcionan, por qué pasan así las cosas, y no creo que se frustren, pero dedican vidas completas a estudiar el por qué suceden tanto las cosas en el universo como las cosas en la misma tierra, en la creación del Señor. Y se afanan, y quizá el Señor permita que se descubra un poco de su ciencia, pero para el beneficio mismo de la creación. Sin embargo, también en la comunidad científica hay muchas personas, muchos creen abiertamente en Dios, otros creen que existe una inteligencia suprema que es la que mantiene en orden todo. De hecho, hay científicos que yo creo que por miedo a la burla o por miedo al que dirán, no se atreven a reconocer su fe, su creencia en un ser superior, en una inteligencia superior, que nosotros sabemos que es Dios. De hecho, Stephen Hawking en su libro le llaman la superley, ¿no? Una superley que rige todo el universo. Y así hay muchos. Sin embargo, a mí me gusta mucho la astrofísica, me encanta la astrofísica, aunque a mí personalmente no me gustaría salir al universo, pero me encanta todos los movimientos de los astros, de los agujeros y todo eso, y cuando tengo tiempos libres me dedico a ver videos o a leer libros de esos temas. Sin embargo, sé que hay muchísimas cosas que no tienen explicación y que el Señor las mantiene. Aquí vemos que dice que el Señor le da de comer a toda su creación, y de hecho eso es una promesa que nos hizo después del diluvio, allá en Génesis 8, ¿no? Cuando dijo que jamás volvería a destruir la tierra
por agua. Ahí fue muy específico, no la volveré a destruir por agua. Y la promesa que dio se representó en el arco iris, diciéndonos que no iba a faltar la riega y la sementera, señalando que a sus hijos no les iba a faltar la comida ni el agua. Y es verdad, ustedes como cristianos deberán de veras poner que nunca nos ha faltado el alimento, por muy sencillo que sea. Aquí en México decimos, aunque sea una tortilla con sal, pero nunca nos ha faltado el alimento, porque Dios cuida de su creación, Dios cuida de sus hijos. Si Dios cuida a su creación, imagínense qué cuidado debe de tener de cada uno de nosotros que ya somos hechos hijos de Dios. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con la primera carta a los Corintios, una carta que se escribió por ahí del 55-56 después de Cristo, después de que Pablo ya llevaba 3 años en Éfeso. Al final de sus 3 años en Éfeso se escribió una carta dirigida a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Por ahí vamos a leer que había unos de los de Cloe, vamos a verlo más adelante, que le fueron a decir a Pablo que la iglesia estaba abusando de los dones y talentos que el Señor les había dado. Estaba abusando de la cena del Señor. Estaba convirtiéndose a la idolatría. Corinto era, en el tiempo de Pablo, era la ciudad más importante de Grecia, era una ciudad mercantil. Y debido a eso, todos los barcos que llegaban a la ciudad de Corinto, pues cada uno traía sus deidades, traía sus ídolos, traía sus dioses. Y la iglesia de Corinto se empezó a contaminar con ese tipo de situaciones. Por eso se le fue a decir a Pablo que viniera a poner orden, y Pablo les mandó unas cartas para que se pusieran en orden a la iglesia que está en Éfeso. Y vamos a ver cómo Pablo trata cada uno de los problemas en esta carta que le habían comunicado la gente de Cloe, y cómo les advierte inclusive, o es necesario que vaya ustedes, y por ahí vamos a leer más adelante que dicen, ¿quieren que vaya con garrote? Voy para allá. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y dice Dios: saludos, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiere decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación,
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, para que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado siempre escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glories en el Señor. Capítulo 2 de de la primera carta a los Corintios, escrito está: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñó el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Imposible que en 5 minutos pudiera yo hacer un resumen de lo que leímos en estos 2 capítulos. Primero que nada, siempre me ha llamado la atención lo que Pablo enseña acerca de las divisiones, ¿no? Desgraciadamente en este tiempo hay iglesias pentecostales, hay iglesias bautistas, hay iglesias metodistas, hay iglesias calvinistas, hay iglesias reformadas, no sé, hay tantas denominaciones que me parece increíble que todos y cada uno peleen inclusive por ver cuál es la denominación mayor, cuál es la mayor iglesia, la más grande iglesia. Está la porquería esa, la basura esa llamada Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Que, ay, Dios mío, ojalá pronto venga, Señor, a acabar con todas esas porquerías, ¿no? Está el movimiento carismático que va que vuela para convertirse en Iglesia de la Prosperidad, ¿no? Todas esas son divisiones que se han creado a lo largo del mundo. Realmente la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia pura, la Iglesia inmaculada de Él, la novia de Él, es una iglesia sin divisiones, es una iglesia sin denominaciones. Les comentaba hace algún tiempo que a mí cuando me preguntan que a qué iglesia pertenezco, no entiendo la pregunta. Sí me dicen que si soy bautista, metodista, anabaptista, no sé, tantas cosas que me sacan.
Me sorprende, ¿no? Porque no hay ninguna señal, algún versículo en la palabra de Dios que tenemos que separarnos en denominaciones. En realidad, mi respuesta siempre ha sido, soy cristiano bíblico. ¿Por qué? Porque sigo lo que dice la Biblia. No me interesa que me califiquen de calvinista, de luterano, de arminiano. Son nombres a final de cuentas. A mí lo que me interesa es que me califiquen como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo. Eso es lo importante. Las denominaciones, los nombramientos, eso son cosas que no debería de haber, porque Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso son varios los Cristos? ¿Acaso son varios Pablos? ¿Por qué andan diciendo yo soy de Pablo, yo soy de aquel? No, eso es una tontería. Todos deberíamos de ser de Cristo, pero hay personas y pastores que aman las denominaciones y sobre todo los nombramientos. Aquí vemos, ¿se acuerdan en Romanos cómo inició Pablo? Siervo de Jesucristo. Aquí en la primera carta a los Corintios dice llamado a ser apóstol, todavía no se nombra como apóstol, apenas dice llamado a ser apóstol, no ha dicho que él era un apóstol del Señor todavía. Eso es lo que tenemos que ver. El Señor... hay que gloriarnos si nos dice que somos siervos útiles, la verdad, ¿no? A mí me pone la piel chinita cuando la palabra dice que cuando estés frente a Cristo, cuando estés frente a Dios, a nuestro Dios Salvador, que te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido mucho, en lo mucho en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el anhelo que yo espero del Señor, que en lo poco que tenemos aquí, que hayamos sido fieles al Señor, para que cuando lleguemos allá, tan solo el hecho de llegar a la presencia del Señor, sin esperar ninguna recompensa, sin esperar ninguna corona, ya debería de ser nuestra meta, vivir una eternidad junto a Él. No entiendo por qué aquí hay gente asquerosa que proclama que Dios quiere que tengas una buena casa, Dios quiere que tengas un auto nuevo, Dios quiere tener dinero. Eso es una tontería. Ya vamos a llegar al punto donde dice Pablo lo que nos espera al volvernos a Cristo, a ver si es cierto que van a aguantar todo lo que esperan. Tenemos que ver que en realidad nuestro servicio debe de ser fiel. ¿Qué denominación, qué nombre, qué título nos quieran dar? Eso pasa a segundo plano, eso no importa. Lo que importa es el servicio y que seamos verdaderos discípulos de Cristo. ¿De qué nos sirve denominarnos bautistas cuando no servimos, cuando no predicamos, cuando no compartimos el Evangelio, cuando no servimos en la iglesia? ¿De qué sirven los nombramientos cuando no haces lo que el Señor te mandó? Pablo lo dice muy claramente, no estemos divididos. Todos somos de Cristo, absolutamente todos somos de Cristo. Entonces, pues bueno, hay que entender eso. Y en el capítulo 2, esto es, a ver si puedo explicarlo, a ver si lo podemos entender, cuando habla la locura, cuando el evangelio es locura. ¿Por qué dice Pablo que para la gente el evangelio es locura? Dice John MacArthur, el pastor John MacArthur, quiero y de hecho es la predicación del evangelio, por muy loco que suene, la predicación del evangelio tendría que ser así. Oye, mira, te voy a presentar a un hombre que vivió hace 21 siglos. Ese hombre decía ser hijo de Dios. Inició un movimiento a los 30 años y que duró 3 años y cachito, y en ese movimiento consiguió muchos adeptos y seguidores. Pero después, y además él era hijo de un carpintero y de una mujer, que dice que nació virginalmente. Primero que nada dice que nació virginalmente, que no hubo unión sexual entre José y María, que él fue concebido por medio del Espíritu Santo. Ya desde ahí, eso es lo que tenemos que predicar. Pero espérate, todavía falta lo peor. Él vino a predicar el Evangelio de Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no le creyó. ¿Y qué creen que hizo con nuestro Señor Jesucristo? Lo crucificó en un madero, le dio la muerte más horrible y más cruel que podía existir en el tiempo que vivió, una muerte que estaba reservada para los peores criminales de toda la historia,
y fue la muerte que obtuvo este hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue hijo de una virgen, que creció con señales y milagros, que vino a iniciar un movimiento. Pero espérate, todavía no acaba ahí la cosa. Después de que murió en un madero, torturado, escupido, blasfemado, con burlas, con una lanza en el pulmón, ¿cómo se llama? Ese hombre, dice la escritura, que resucitó al tercer día y murió, y la causa de su muerte fuiste tú el culpable, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sin embargo, Él murió por esos pecados que he cometido, que cometo y cometeré. Esa es la gran salvación de nuestro Señor. No acaba ahí la cosa con el evangelio de la locura, como lo llama Pablo. ¿Por qué? Porque además este hombre que fue crucificado, muerto, resucitado y que además compartió un evangelio, este hombre quiere que te vuelvas su esclavo por toda la eternidad y por todo el tiempo que vivas en esta tierra. Él quiere que se haga su esclavo y que te ciñas a lo que dice su palabra, que vivas conforme a lo que dice su palabra, que trates de cumplir con los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y eso no es todo, todavía tienes que estar viviendo las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 12 meses del año, de que recibes a Cristo hasta que entregas este cuerpo de carne. Todo ese tiempo lo tienes que vivir para el Señor. No hay medias tintas con el Señor. El Señor no quiere frío, el Señor no quiere tibios de que hoy sí le sirvo y mañana me voy al mundo. No, el Señor dice que me recibes y es para toda la vida. Imagínense si eso no es, si ese es el verdadero evangelio. Si ustedes lo ven así, es el verdadero evangelio, es lo que predicaba Pablo. Él crucificaba a Jesucristo, él predicaba a Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Quién de nosotros verdaderamente comparte ese evangelio? Ahí andamos diciendo, Dios te va a cambiar la vida, Dios te ama, va a perdonar tus pecados, te va a arreglar tu vida. Es un evangelio que no es muy bíblico que digamos, porque en realidad, como lo dice Pablo, si predicáramos el verdadero evangelio, es locura para la demás gente. Es locura, dice la palabra ahí, que los griegos piden señales y los griegos pedían sabiduría. Y Pablo dice, yo no vine con palabras de sabiduría, yo vine con palabras de Jesucristo a mostrarles. Pero pues también Pablo dice más adelante, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ajá, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Entonces, realmente el evangelio de Jesucristo, la locura de la cruz, es verdaderamente, si predicáramos ese evangelio, yo creo que fuéramos pocos los que de verdad seguiríamos viviendo, ¿no? Hasta suena como a fábula, suena como a cuento, el hecho de seguir a un personaje con esas características. Por eso a Pablo habla de que la palabra es locura para aquellos que no la creen, sin embargo es bendición y salvación para aquellos que han decidido creerla. Y hay muchos más aspectos que no podríamos explicar. Voy a buscar un video que más o menos explique esto de la locura de la cruz, la locura del evangelio, porque si predicáramos este evangelio, que es el evangelio que predicaba Pablo, yo creo que en vez de jalar a gente, íbamos a asustar a la gente. Por eso las verdaderas iglesias basadas en la palabra de Dios son muy pequeñas, porque predican conforme a la palabra, no predican conforme a pensamientos de hombres, no predican conforme a libros, predican conforme a la palabra de Dios. Por eso son pequeñas, porque son pocos los que verdaderamente se atreven a seguir a Jesucristo cuando lo conocen realmente. Son pocos, porque pareciera increíble que cuando tú conoces a una persona, pues te agrada más y todo esto, pero cuando nosotros conocemos a Cristo y las condiciones que nos pone para poder acceder a la vida eterna, son pocos los que le atoran. Por eso cuando dice Jesucristo, cuando los apóstoles le comunicaron, cuando ya no les dio de comer a aquellos que los seguían por la comida, quedaron muy pocos. Y cuando, ¿cómo se llama? Cuando los apóstoles le dijeron, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso Juan nos enseña que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros y por eso se fueron, ¿no? Es increíble todo esto de la locura de la cruz. Ahorita lo busco a ver si lo puedo subir.
y pues para que lo comprendan. Pero bueno, gracias a Dios el día de hoy ya nos pusimos al corriente, porque estaba yo atrasado por mis afanes del trabajo, pero ya el día de hoy nos pusimos al corriente y esperemos en Dios, ya teníamos buen rato de no atrasarnos, esperemos en Dios que ya no nos atrasemos, aunque la vamos a tener difícil esta semana. Bueno, bendito Padre, te agradecemos, Señor, que nos haces ponernos al corriente, que has aumentado el número de personas, que para ti sea toda la gloria, Señor, que para ti sea toda la honra, y que sea todo el mundo, Señor, todo el mundo que conozca tu palabra, que vengan a enterarse de tu palabra, que vengan a enterarse cómo eres un Dios bueno, cómo eres un Dios maravilloso, cómo eres un Dios perdonador, cómo eres un Dios fuego consumidor. Sabemos, Señor, que tú eres el que sustentas, tú eres el que creaste todo esto que vemos y lo que no alcanzamos a ver. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia es eterna para siempre y es más grande que tu ira. Asimismo, te agradecemos por habernos escogido a nosotros, Señor, a todos estos que tú ya tienes en el cielo. Te agradecemos porque tú ya los elegiste de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Tú elegiste a todos nosotros para que estuviéramos contigo y queremos seguir, Señor, siendo fieles hacia ti. Aún en lo poco, Señor, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para ser fieles, y no por la promesa de una recompensa, Señor, sino por hacer algo, que tú, por algo de lo que has hecho por nosotros, de lo que diariamente jamás te podríamos pagar con nada, Señor, pero esto lo hacemos y lo hacemos de corazón, y lo haremos todo el tiempo que tú lo dispongas. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Se la damos a nuestro Señor Jesucristo, porque también, Señor, Él es nuestro Dios Salvador. Y gracias por el Espíritu Santo que derramas en nosotros, porque nos redarguye, nos guía, nos convierte, nos comunica y nos lleva por caminos de santidad. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta luego.